¿Cómo puedo darme cuenta que Dios me ha abandonado? ¿Cómo se podría dar cuenta usted? ¿Alguna vez se ha preguntado? A veces que tenemos bastante seguridad, ¿verdad? Que Dios está con nosotros. Hay muchas personas que dicen, ¿verdad? No, el Señor y yo siempre estamos juntos. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta que Dios nos abandona? Debe haber ciertas cosas que nos deben de ayudar a entender, ¿verdad? Que Dios ya no está con nosotros, aun a pesar que pensemos que Dios está con nosotros. Y es importante entender estas cosas, ¿verdad? La historia es algo que nos va a ayudar a nosotros. Sabemos que no debemos vivir en el pasado, pero la historia nos va a ayudar a entender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Eso es lo que Pablo nos enseña en Romanos capítulo 15, versículo 4, primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 11. Nos enseña claramente, ¿verdad?, que las cosas que se escribieron antes para nuestro beneficio fueron escritas. ¿Con qué propósito? Bueno, para entender la forma, ¿verdad?, que ellos cayeron, la forma que ellos lograron el éxito, ¿verdad?, y la forma que aquellos fueron condenados también. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender cómo debemos mejorar, qué es lo que debemos dejar de hacer y empezar a hacer. Sabemos que el pasado, los detalles del pasado nos revelan con claridad el resultado de nuestro futuro. Es importante eso. Miramos en la mañana un ejemplo, ¿verdad? El ejemplo de Lot. El ejemplo de Lot, cómo es que sus decisiones lo fueron llevando, ¿verdad? Y los resultados fueron terribles, ¿verdad? En cuestión de su familia, los moabitas, ¿verdad? Y cómo es de que los amonitas fueron aquellas naciones grandes que fueron las más que lucharon en contra de la nación de Dios, ¿verdad? Y hasta el día de hoy siguen algunos de ellos luchando en contra de la nación de Dios. Entonces es importante saber, ¿verdad?, que eso nos va a ayudar, lo que nosotros entendemos del pasado, nos va a ayudar a mejorar nuestros resultados del futuro. Según de Corintios capítulo 10, versículo 5, donde nos dice Pablo, ¿verdad?, que Él nos va a juzgar por todas las cosas que hemos hecho, ¿verdad? Y nos va a dar la bendición o la condenación. Eso es lo que realmente quiere decirnos Pablo ahí. Entonces tenemos que tener cuidado qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, ¿qué indica esto? Que tenemos que vivir el presente para que nos ayude a dar lo máximo de nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 21. Tenemos que dar lo mejor. Este es el último día que tenemos para hacer lo mejor delante de Dios. Entonces, por eso es importante entonces, ¿verdad? Y por eso quise traer esta pregunta. ¿Cómo puedo darme cuenta que Dios me ha abandonado? ¿Cuál sería su respuesta? No todos a la vez, uno por uno. Eso está fácil. Estamos hablando de los que están adentro. Que cuando le pidemos algo no llamo respuesta. Le pidemos algo y no llamo. A lo mejor la respuesta es no. ¿Verdad? Entonces no quiere decir que no nos conteste, simplemente que nos contesta, pero nos está diciendo que no. ¿Verdad? Si le pido una casa de $1 millón, se dice, pues no me va a contestar. Es una pregunta individual, hermanos, porque el estar aquí no quiere decir que estamos con Dios. Exacto. Porque en veces, muchas veces, nosotros por dentro hacemos todo lo contrario de lo que escuchamos aquí. Y recuérdese que cuando Dios estaba en la cruz, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no podía estar en ese momento porque Cristo estaba con todo el pecado y Dios no tiene relación con el pecado. No se acerca cuando estamos en pecado. Entonces, ¿cómo nos va a escuchar? Pues sí, ¿verdad? Pero no contesta la pregunta como quiera, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo puedo darme cuenta? O sea, ¿cómo se da cuenta? ¿Cómo se da cuenta que le dieron el efectivo incorrecto? La feria incorrecta. No cuenta, ¿verdad? Esa es una manera de darse cuenta. No agarra el efectivo y nomás se le echa la bolsa, ¿verdad? Ahorita ya no batallamos porque nomás metemos la... Y todavía sí estamos verificando, ¿verdad? Si nos cobran o nos sacan o no nos sacan.
Entonces nos damos cuenta si nos sacaron dinero que no fue usado por nosotros mismos. Entonces hay formas de darse cuenta cuando algo no está bien. Algo no está bien. Entonces es importante, por eso hago esta pregunta, porque rara la vez, créanme, y por eso me puse yo a pensar en estas cosas. Yo casi todos los, bueno, no casi, todos los estudios que hago, los hago para mi beneficio primero, para entender yo primero y darme cuenta muchas cosas, ¿verdad? En cuestión de las cosas de Dios. Y por eso hablo de la historia. De la historia nos tiene que ayudar a entender, ¿verdad? Hay veces que hay personas que porque les está yendo bien, piensan que todo está bien. ¿Se ve usted? Piensa que todo está bien. Bueno, hay narcotraficantes que todo le está saliendo bien. Pero eso no quiere decir que están bien con Dios, ¿verdad? Hay criminales que matan y todo les sale bien, nadie los cacha, ¿verdad? Serial killers, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que están bien con Dios. ¿Se fija usted? Entonces, debe haber cosas que nos ayudan a entender. Bueno, en Jueces capítulo 14, 15 y 16, son 3 capítulos que no los vamos a analizar todos por el tiempo, ¿verdad? Pero quiero que los analice en su casa. Este personaje, ¿verdad? Que nos ayude a entender cuáles son las cosas que nos ayudan a ver, ¿verdad? A darnos cuenta que Dios nos ha abandonado. ¿Por qué? Bueno, cuando creo, en primer lugar, cuando creo tener el control de mi vida espiritual. Cuando creo tener el control de mi vida espiritual, es cuando Dios nos ha abandonado. Y hay muchos hermanos que han llegado a ese punto, que llegan a pensar, ¿verdad? Que ya tienen un control tremendo en su vida espiritual, que nada los puede tumbar, ¿verdad que sí? Y hay hermanos de esa manera. No lo dicen, pero lo puede uno ver en ellos. Hay hermanos que llegan a un punto de espiritualidad que dicen, hombre, yo estoy bien, si me muero ahorita, derechito voy al cielo. Tenemos que tener seguridad de cosas, ¿verdad? Pero aún así tenemos que tener pensamientos que nos ayuden a entender. Y por eso voy a traer ejemplos de personajes, ¿verdad? En la historia, para que nos ayuden a entender un poco de lo que quiero enseñar, ¿verdad? Poder entender qué es lo que Dios quiere que entendamos. Y es importante esto. Cuando creo tener control de mi vida espiritual. En el capítulo 14, versículos 15 al 17, ahí en Jueces capítulo 14, si alguien gusta leerlo. Pues le digo, no vamos a leer todo el capítulo, pero escogí ciertos versículos para entender el punto. ¿14 qué, hermano? Versículos 15 al 17 del libro de Jueces. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿No habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí, ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de los 7 días, de él los 7 días que ellos tuvieron banquetes. Y al séptimo día él se lo declaró porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Notemos aquí, conocemos la historia, ¿verdad? Sansón, sabemos más o menos lo que sucedió aquí en este lugar, en esta situación. Bueno, Sansón pensó tener el control de su vida. Él pensó tener el control de su vida. Lo triste es que un poco de presión lo hizo ¿qué? Lo hizo caer. Un poco de presión, no fue mucha presión. Todo lo que tuvo que hacer la mujer es ¿qué? Llorar. Es todo, ¿verdad? Y hay veces que pensamos tener control de nuestra vida y hay cosas tan pequeñas que ¿qué? Nos tumban. Y es importante ver estas cosas de Sansón. ¿Por qué es importante? Bueno, porque cuando creemos tener el control de las cosas, Pablo nos dice claramente, el que empiece a estar firme, mire que ¿qué? Que no caiga. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que siempre tenemos que estar ¿qué? Alertas, porque la persona que te va a hacer caer, la persona que te va a apartar de Dios, no es aquella que no conoces. Es la persona que ¿qué?
que tienes más cerquitas, la que más amas. Y hay veces que por espiritualidad, hay veces que pensamos estar firmes y dejamos que pasen cosas, y ahorita vamos a ver ejemplos, ¿verdad? Pero se me viene a la mente un ejemplo, ¿verdad? El sacerdote, el sumo sacerdote, ¿quién? Elí, ¿verdad? Por amor a sus hijos, ¿qué hacía él? No hacía nada. No hacía nada. Dice allí que, hijitos, no es justo que anden haciendo esto, no es correcto. Pero ¿qué le dijo Dios? Por cuanto nunca les estorbaste, él pensaba que estaba bien delante de Dios. ¿Verdad que sí? Él pensaba que nada lo podía separar del amor de Dios. Pero ¿qué le dijo Dios? Por cuanto nunca les estorbaste a tus hijos, ¿cuáles son las consecuencias? Vas a morir tú y toda tu descendencia. Es un ejemplo. Y es importante saber esto. Tenemos que saber, ¿verdad? Y es cuando nos damos cuenta, cuando estamos dejando que el amor nos gane, el amor de familia, el amor carnal. Perdemos el control, ¿verdad? Es importante. Entonces Sansón pensó, vemos otro ejemplo allá en Daniel capítulo 4, versículos 24 al 37, no los vamos a leer, pero recuerden ustedes la historia en Daniel capítulo 4, versículos 24 al 37, ¿qué le dijo Daniel a Nabucodonosor? Se lo dijo bien claro, ¿verdad? No te engrandezcas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a venir ¿qué? Condenación de parte de Dios. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Vio todo lo que él tenía y ¿qué empezó a decir? Todo esto lo he hecho yo. Todo esto, todavía no acababa de decirlo cuando ¿qué? Lo castiga Dios. Él pensaba que tenía control. Tanto la gente con el mundo como la gente dentro de las cosas de Dios tienen un pensamiento que tienen, ¿verdad?, las cosas buenas con Dios. Que no hay nada, ¿verdad? La gente en el mundo dice, yo y mi Dios siempre, mi Diosito no se separa de mí. Bueno, sí se separa. Vemos el ejemplo en Nabucodonosor y vimos el ejemplo de Elí. Pero vamos a ver más ejemplos. Caín, allá en Génesis capítulo 4, versículos 8 al 15. Quiero traer ejemplos bíblicos porque nuevamente la historia nos va a ayudar a entender cómo nos podemos dar cuenta que Dios nos ha abandonado. ¿Qué es lo que queremos contestar? Génesis capítulo 4, versículos 8 al 15. Déjenme los leo rápido para que veamos. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, no te voy a preguntar, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. Dice, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú desde la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Dice, cuando laves la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, note lo que le responde Caín, como que no había hecho nada malo Caín, ¿verdad? No había reglas de que no deberías matar gente. No, sí había reglas. Siempre han existido estas reglas. Pero él sintió como que no había hecho nada malo. ¿Y qué dice? Grande es mi castigo para soportarlo. No, Señor, no. Está bien que ya entendí que hice mal, ¿verdad? Pero no me castigues así. ¿Y qué dice Dios? He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Entonces sabía, ¿verdad?, que había hecho mal, pero él estaba tan seguro que nada le iba a pasar. ¿Se fija? Había hecho algo grave, pero él pensaba que Dios aún estaba con él. ¿Se fija? Él había matado a su hermano. A veces que nosotros también matamos a nuestros hermanos. ¿Cómo? Haciéndolos que se vayan de las cosas de Dios. Así los matamos. Y pensamos como que no fue fiel, ¿verdad? No fue fiel el hermano. No aguantó. Pensamos en nuestra mente. Bueno, ahí está el ejemplo de Caín.
va a haber castigo. Tenemos que tener cuidado. Porque nuestro trabajo no es sacar gente. Nuestro trabajo no es matar gente. Nuestro trabajo es que salvar, rescatar, traer almas a Cristo. Ahí está una de las claves, ¿verdad? Si tú eres una de las personas que te gusta causar división, causar problemas, andar entre chismes, haciendo división entre los hermanos, eres un Caín. Así de fácil. Estás matando a los miembros de la iglesia. Tienes que tener cuidado. Y es importante eso. Y yo sé que cuando decimos estas cosas, la verdad son fuertes, pero son necesarias. Para que si tú lo estás haciendo, entiendas que no debes estarlo haciendo. Y ellos dicen, no, Dios está conmigo, ¿verdad? Esa persona dice, no, Dios está conmigo. Oye, todo el veneno que echaste, si todavía piensas que Dios está contigo, analízate, ¿verdad? Analízate, porque tienes que tener cuidado de estas cosas. Si causas división en la iglesia, si causas división entre hermanos, si causas problemas, no nada más aquí con la congregación, con los hermanos alrededor, tenemos que tener cuidado. No pienses como Caín, nada me va a pasar, porque Dios tiene un castigo para ese tipo de personas. Lo leíamos en la mañana, ¿verdad? ¿Qué dice Dios? No te conozco. Así de fácil. Otro ejemplo, Noé. Génesis capítulo 9, versículo 18 al 24. Génesis capítulo 9, versículos 18 al 24. Y nuevamente, es difícil leer todas las citas, ¿verdad? En el tiempo que tiene uno, pero quiero que escriban estas citas, ¿verdad? Para que las tengan. Déjame las pongo aquí porque no puse la primera, ¿verdad? Génesis 4, 8 al 15. En el que estamos ahorita, 9, 18 al 24. Y noten ustedes, ¿verdad? 18 al 24. Ahorita entramos en materia más para que podamos entender. Dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y ellos por ellos fueron llenas toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Noten ustedes. Y bebió el vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y lo pusieron sobre sus propios hombros y andaban hacia atrás cubriendo la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Dice, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. ¿Qué indica esto? Bueno, este joven hace algo terrible y dice, nada me va a pasar. Yo sé que hay diferentes argumentos de lo que hizo este joven, ¿verdad? Yo sé que ha habido hasta debates de que hizo esto, hizo aquello. Vamos a dejarlo como lo dice la escritura, vio su desnudez, así de simple. Entonces, al ver su desnudez, él pensó que no había hecho nada malo, pero sí hizo algo malo. ¿Qué hizo? Hizo algo grave delante de Dios, ¿verdad? Hay veces que nosotros también tenemos un comportamiento no correcto hacia nuestros padres. Y pensamos que porque estamos aquí, ¿verdad? Nada nos va a pasar. ¿Se acuerdan ustedes de aquella ocasión cuando Cristo les dice, ustedes dicen que esto es Corbán? ¿Se acuerdan esa ocasión que le estaba diciendo a los fariseos y a los escribas? ¿Por qué les estaba diciendo eso? Porque ellos le decían a sus padres que no te puedo ayudar, porque esto es Corbán, esto es ofrenda a Dios. Cuidado. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa de acuerdo al apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 2? Honra a tu padre y a tu madre. Solamente cuando vives en tu casa. Todo el tiempo. ¿Ven ustedes? Todo el tiempo.
Entonces, si eres un hermano que no honra a tu padre y a tu madre, no importa. Usted puede decir, hermano, pero usted no conoció a mis padres. Dios sí los conoce. Y Dios no te dio opción. Dios te dijo, si eres cristiano, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Y si no lo estás haciendo, esas son señales de que Dios no está contigo. Así de simple. ¿Se ven ustedes? ¿Cómo puedes pensar que Dios está contigo si tú no puedes amar a tus padres? Honrarlos como deben de ser honrados. Pero hay muchos hermanos que piensan que sí, ¿verdad? Van los pobres viejitos allá, ni los miran, ni les hablan, les preguntan por sus padres, no sé si vivan o mueran. Oye, está difícil, ¿verdad? Está difícil. Tenemos que tener cuidado. Tener el tiempo siempre para ellos. Ellos lo tuvieron para nosotros, ¿verdad que sí? Nuevamente, nadie escoge a sus padres. Nadie los escoge. Sabemos todos, vivimos una vida diferente con nuestros padres. Pero si eres cristiano, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. No seas como lo fue este joven, ¿verdad? Este joven que vio la desnudez de su padre. Que en lugar de ayudarlo, porque estaba embriagado, estaba borracho, en lugar de protegerlo, en lugar de ayudarle a que no cometiera algo indebido, fue y le hace una maldad. Ahí está la clave. ¿Ven como si hay señales? Y rápidamente, ¿verdad? Empezamos a pensar, oye, yo no lo que tener cuidado, ¿verdad? Porque a veces va uno y les quita a los pobres viejitos en lugar de darles, ¿verdad? A veces que sucede así. Y ahí están los viejitos, es lo de sus medicinas, pero mira, ahí están, viejitos, ahí están. Hay que tener cuidado. Otro ejemplo, Nadab y Abiú. Levítico capítulo 10, versículo 1 al 3. Ya me gusta leerlos. Y rápido, hermanos, porque se acaba el tiempo. Levítico capítulo 10, 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en lo que a mí se me acerca me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Que Aarón cayó. Vemos nosotros aquí otro ejemplo de quién, de dos jóvenes, ¿verdad? Que no les importó qué. ¿Qué fue lo que no les importó? Está fácil. Ofrecer algo a Dios que el Dios no pide, ¿verdad? Hay veces que nosotros le ofrecemos a Dios lo que Dios no pide. Y es importante saber esto. Le ofrecemos a Dios un servicio sin cantar, sin formar parte de las oraciones, sin participar de la cena del Señor, sin poner atención a la palabra de Dios y sin ofrendar. Y pensamos que porque el simple hecho que estamos aquí, ¿verdad que sí? Dios está con nosotros. Le ofrecemos ¿qué? Un incienso que Dios no demanda de nosotros. Cada punto de adoración es importante para Dios, ¿sí o no? Y cuando usted deja de ser uno, está haciendo lo mismo que Nadab y Abiú. ¿Qué le dice Dios a su nación? Preséntalo pues a quién? A tu príncipe, ¿verdad? Llévale eso que me traes a mí, a ver qué te va a decir. Se llama Malaquías capítulo 1. Llévale esa vaca, ¿verdad? Tuerta. Llévale ese borrego manco, ¿verdad? Llévale, en otras palabras. Es lo que le traemos en veces en la adoración a nuestro Dios. Cuando no cumplimos con todos los puntos de adoración. Pero pensamos, ¿verdad?
que Dios aún está con nosotros. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué creen? Es bueno analizar la historia, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, ayudarnos mutuamente, ¿verdad? Si vemos que un hermano, ¿verdad? No participa en la cena del Señor, pues preguntarle, hermano, ¿qué pasó? No es que andemos de, como decimos vulgarmente, de mirones, ¿verdad? Pero a veces cuando estamos pasando la cena del Señor nos podemos dar cuenta, ¿sí o no? Nos podemos dar cuenta, no tienes que hacerlo público. Simplemente acercarte a la persona y decir, hermano, ¿qué pasó? Yo sé que usted es miembro de la iglesia, ¿qué está pasando? Es importante. ¿Por qué? Porque si no, esa persona le está dando una adoración a Dios a medias. No se lo está cumpliendo. Hay veces que vemos hermanos que vienen simplemente a la pura hora de adoración. ¿Verdad que sí? No vienen al estudio en la mañana, no vienen al estudio en la tarde los domingos, simplemente vienen a lo que es la pura adoración. ¿Es un qué? A medias también. ¿Vaya medio tiempo al trabajo? ¿Qué le van a decir? No, usted mismo, ¿verdad? No lo corren, usted mismo va a decir, no me alcanza. ¿No me alcanza? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Es lógica? ¿Es common sense? Sí. Igualmente para Dios. No seamos como Nadie vio. Una vez le dijo un hermano, pero también todos los que están ahí también son bien infieles. Bueno, no te preocupes por los que son infieles, preocúpate por ti. Porque tú seas fiel. Olvídate de los demás hermanos, preocúpate por ti, tu situación con Dios. Y ahí está la clave. Pero decimos, ¿verdad? Recuerdo que decía una hermana, iba una vez al mes, una vez cada 3 meses. No, Dios siempre está conmigo. ¿Cómo va a estar contigo, verdad? Si le das una oración a medias a Dios. Y cuando vienes no se la das completa. ¿Qué dice el escritor a los hebreos? No tengas por costumbre que no congregar. O sea, es una costumbre, un hábito. Tenemos que tener cuidado. Estas son las cosas que nos ayudan a entender, ¿verdad? Pero a veces pensamos tener el control. Pensamos que nada nos puede separar del amor de Dios. Dios sí se separa de nosotros. Y tenemos, así como con Sansón, también con nosotros tenemos que tener cuidado. Otro de los ejemplos, ¿verdad?, que podemos ver también es con Moisés. Ahí en Números capítulo 20. Y estoy trayendo personajes, ¿verdad?, tanto buenos como malos, para que entendamos, ¿verdad?, que en su tiempo, en su momento, tanto personas fieles como personas infieles, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a un punto donde pensamos que tener el control, que Dios se separa de nosotros. Números capítulo 20, versículos 11 al 7. 11 al 17. Si alguien gusta leerlo. Números capítulo 20, versículos 7 al 11, perdón. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel, tu hermano, tú has sido todo. Sí, ahí. Ahora 27, ¿verdad? Creo que cumplió. En el capítulo 27, versículos 14. Versículo 14. Es que no me equivoqué la cita. Número 27, 14. Pues fuiste rebeldes a mi mandato, desierto de Zin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Sades, el desierto de Zin. ¿Qué hizo Moisés? Nadie sabía. ¿Verdad que nadie sabía lo que había hecho? ¿Solamente quién? Dios, ¿verdad? ¿Qué había hecho Moisés? ¿Se acuerdan? Lo leímos ahorita, pero ¿qué hizo?
¿Cuál fue el mal que hizo? Golpear la peña. Golpear la peña, no hacer lo que Dios. Fue algo pequeño, algo tan simple, le costó a Moisés. ¿Verdad que sí le costó? Sí. ¿Por qué? No entró a la tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida para nosotros? El cielo, la vida eterna. Tenemos que tener cuidado. Y aún en cosas, en veces pensamos, estas cosas no. Dios no nos va a condenar por esto. Oh, cuidado, ¿verdad? Ya cuando piensas eso, Dios no me va a condenar por esto. Hay cosas peores en el mundo. Hay cosas peores que los hermanos están haciendo. Hay peores hermanos que yo. Ya cuando tienes ese tipo de pensamientos en tu cristianismo, Dios te ha abandonado. Tienes que tener el control de ellos. Buenos ejemplos, ¿verdad que sí? Y nomás llegamos a números. Y hay muchos más todavía. Estos ejemplos tanto de personas que fueron fieles a Dios, del pueblo de Dios, como personas que no fueron del pueblo de Dios. Pero es para que entendamos y podamos contestarle a las personas y podamos darnos cuenta nosotros. Cuando tú tienes una seguridad de que nada te va a pasar, hey, ya andas mal. Ya andas mal. Tienes que tener cuidado, necesitas mejor rectificarte. Por eso dice Pablo, ¿verdad? 2 Corintios 13:5, examínate a ti mismo. Examínate. Mejor vuelve, ¿verdad?, a tomar nota, a ver cómo andas. No tienes que nadie te lo diga, ¿verdad? Tú solo. Examínate. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu convicción? ¿Dónde está tu firmeza? Ahí está la clave. El equilibrio que debemos de tener. Otra de las formas, ¿verdad? Cuando creo que nada me puede separar del amor de Dios. Cuando creo que nada me puede separar del amor de Dios. Y son cosas, ¿verdad?, que analizamos y estudiamos y siempre edificamos a los hermanos de tener esa seguridad de estar bien con Dios, ¿verdad? Estar seguros como el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo, créanme que el apóstol Pablo, si él decía que nos examináramos, Pablo se examinaba a sí mismo, ¿verdad? Lo que él pedía, él lo hacía, no lo decía nomás por decir. Igualmente nosotros, ¿verdad? A veces que pedimos muchas cosas de las personas, tenemos soluciones para las personas de cómo ser mejores cristianos, pero no las hacemos nosotros. Tenemos la respuesta para todos, pero nunca para nosotros mismos. Y ahí está la clave. Se trata de la convicción que tengo yo con Dios. Y es cuando nos damos cuenta, ¿verdad? Es otra de las formas que nos damos cuenta. Noten ustedes allá en Jueces, donde estamos viendo el ejemplo principal que es Sansón. Jueces capítulo 16. Y noten ustedes ahora en versículos 15 al 20. Jueces capítulo 16. Tantita presión, rápido, ¿verdad? Y vimos los ejemplos de diferentes personajes. Ahora volvamos a Sansón. Ahí en Jueces capítulo 16, versículos 15 al 20. Noten ustedes, dice, y ella le dijo, ¿verdad? 15, ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y sabemos lo que sucedió, ¿verdad que sí? ¿Qué hizo Sansón? Le dijo su secreto. ¿Verdad? Es que le empezó a hablar ya más personal, ¿verdad? No me quieres. No me amas. Ya más personal. Cuando piensas que nada te puede separar del amor de Dios, y recuerdan la historia, ¿verdad? Le cortan el pelo, lo despiertan, y Sansón pensó, ¿verdad que sí?, que aún Dios estaba ¿dónde? Con él. Y cuando trata de reventar, como acostumbraba a reventar aquellas cosas, cadenas, lo que le pusieran, ¿qué cree que sucedió? Lo sabemos. No pudo. Hermano, disculpe. Sí. Se dice que cuando uno dice que estoy seguro, ¿no es bueno decir eso? A lo que me refiero en este aspecto, cuando Pablo lo dice, que debemos tener la seguridad de la ciudadanía, Pablo se refiere a que Pablo se examinaba a sí mismo, nunca pensó, porque él mismo decía que piensa estar firme,
mire que no caiga, ¿verdad? Cuando llegue ese pensamiento que nada te puede separar del amor de Dios, y Pablo dice, hay que examinarse, a ver si estás en el amor de Dios. Estamos hablando de un cristiano, ¿verdad? Que llega a una confianza en sí mismo. Pablo nunca tuvo la confianza en sí mismo. Dice ahí Pablo, vamos a leerlo en Filipenses para entenderlo. Dice, ahí en Filipenses, déjenme les digo la cita exacta para no batallar. Pues digo, nosotros predicamos de que debemos tener firmeza, debemos estar seguros de nuestra ciudadanía allá en el cielo, pero Pablo también nos explica de qué manera, ¿verdad? Nos dice Pablo ahí en Filipenses, y noten ustedes cómo Pablo nos enseña. Dice, el versículo 12 en adelante del capítulo 3, dice, no que lo haya alcanzado ya, ¿se ven ustedes? Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo ¿a dónde? Por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Noten ustedes, la actitud de Pablo era que no era esa, ¿verdad que no? Él tenía la seguridad que estaba haciendo bien las cosas con Dios, porque dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe y he acabado la carrera, ¿verdad que sí? ¿Esa es seguridad? Sí es seguridad, pero era una seguridad que entendía que no podía llegar a tener la confianza de decir, ya lo alcancé. Ahí está la clave. Y hay hermanos cristianos, como vimos los ejemplos, ¿verdad?, que piensan que nada los puede separar del amor de Dios. Y por eso dice Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí está la clave. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Es que yo estaba leyendo esto y lo he leído varias veces. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Pero aquí dice, por lo cual estoy seguro. ¿Pero por qué estaba seguro él? Gálatas 2:20. Porque él seguía las cosas de Dios. Claro. Entonces, una persona de estas no sigue las cosas de Dios. Una persona de los ejemplos que hemos visto no sigue las cosas de Dios. Piensa que está haciendo las cosas de Dios. ¿Pero qué? No las está haciendo realmente. Esos son los dos, esa es la parte que estoy explicando, ¿verdad? Cuando llegas a un pensamiento de que nada me puede separar del amor de Dios, y de repente te echas una chévere, como decimos vulgarmente, no se va a enojar, tengo una calorón y pues es todo lo que hay para tomar. Una no es ninguna. Si decimos, él comprende. Él comprende. Sí. O de repente andas en un lugar que no debes de andar. No, creo que Dios se va a enojar por esto. No, a mí no, esto a mí no me afecta, hermanos. Hay hermanos que dicen eso, ¿verdad? A mí no me afecta ir a un baile, hermano. A mí Satanás no tiene control de mí. Ya con el simple hecho de decir eso es que ya te has afectado 100%. Ya con el hecho de estar allí en ese lugar, es que estás mal delante de Dios. Así de simple. ¿Vieron ustedes? Estar con conversaciones que no son de acuerdo a Dios, en vez de ser en los trabajos, ¿verdad? O con compañeros, en vez de tener más amistades del mundo, de la iglesia. Analice su Facebook. Así de simple, analícelo. Si tiene Facebook, Snapchat, Twitter, lo que usted tenga, analícelo. ¿Cuáles son las amistades que tiene ahí? ¿De Dios? Aquellos que están poniendo cosas buenas para edificarlo espiritualmente. O sus amistades son aquellos que usted mire y se está riendo de ellos, donde andan todos borrachos, están cayendo, andan todos trastornados haciendo cosas que no deben de hacer. Sí. ¿Te puedes examinar a ti mismo? Sí. Es así de simple. Tienes que saber escoger. No nomás aceptar, es que, pues sí, tengo añales que no miro a este compañero. No, pero
¿verdad? No saben ni cómo anda ni qué anda haciendo. Se mete uno en grandes problemas por estar abriendo pantallas que uno no debe de estar abriendo. ¿Verdad que sí? Tiene uno que tener cuidado. Y en vez de decir uno, yo no creo que Dios me haga. No creo. Tener cuidado. Mucho cuidado. Y eso es lo que estamos viendo. Cuando tienes esa confianza de que, nada me va a pasar. No. Pablo tenía la seguridad. ¿Pero la seguridad de qué? De que si él seguía haciendo la voluntad de Dios, él iba a ganar el cielo. Por eso dice, prosigo la meta. No que ya lo haya alcanzado. Él sabía que todavía hay un juicio. Él sabía que todavía va a llegar el momento donde Dios le va a decir si te mereces el cielo o no te mereces el cielo. ¿Verdad? Ahí está la clave. Tenemos que tener esa firmeza de pelear la buena batalla, de guardar la fe, ¿verdad? Y de correr bien la carrera. Esa es la clave. ¿Quiénes son las personas que nos rodean? Dios o el mundo. Ahí está. Pensar que nada nos puede separar del amor de Dios, Sansón pensó. Y para cuando acordó ya estaba con las cadenas del mundo, ¿verdad? A veces que decimos nosotros, no, a mí no me va, yo puedo estar ahí con ellos, pero no me van a hacer hablar como ellos hablan. Y de repente dicen algo, ¿verdad? Vulgar, y usted se ríe junto con ellos. Aunque usted no lo dijo, ya es parte de él. ¿Verdad que sí? ¿Qué dice Pablo allá en Colosenses, capítulo 4? Lo vemos. Estamos hablando de Pablo, ¿verdad? Vamos a analizar lo que Pablo dice. Tenemos que dar el resumen de todo lo que Pablo fue como persona. Colosenses, ¿verdad? Dice Pablo, capítulo 4, dice el versículo 2, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Y cómo debo hablar? Dice, andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Cómo vamos a andar bien con los de afuera? Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahí está la clave. Cuando usted le responde bien a las personas, cuando usted no se deja dominar por el doble sentido, cuando usted no se ríe cuando dicen cosas vulgares, ¿qué cree que va a suceder? Una de dos cosas. Una, las personas se callan y mejor se retiran. Y ya no se le arriman. Así de fácil. Dos, las personas se callan y empiezan a hablar correctamente con usted, como personas normales, como debe ser el vocabulario. Pero cuando no hay ese respeto, cuando no te respetan como lo que eres, un hijo de Dios. Y yo sé que hay personas que hablan una palabra buena y mil malas, ¿verdad? Aún esas personas no podemos hacerlas hablar correctamente. O retírate. Puedes decirle, si vas a hablar conmigo, habla correctamente. Si no, pues mejor no platicamos. Tú no ganas nada ni yo pierdo nada. Y se van a dar cuenta. Y empiezan a divulgar entre los compañeros. Hey, no hables con él así, porque ten cuidado, porque esta persona es cristiana. Por eso dice Pablo, ten cuidado con los de afuera. Tienes que saber cómo comportarte. Es bueno, lo pongo yo de esta manera, es bueno que un barco esté en el mar. Es malo que el mar esté dentro del barco, ¿verdad que sí? El barco puede estar en el mar, y así pueden estar las olas, ¿verdad que sí? Puede estar el viento, puede estar el barco. ¿Qué sucede? Nada le pasa, hasta que llega la bonanza y llega a la orilla. Pero ¿qué sucede cuando el barco empieza a dar vueltas y empieza el agua a meterse al barco? Lo hemos visto, ¿verdad? En televisión, tal vez. ¿Qué empieza con el barco? Es una rueda. Muere. Pues igualmente en las cosas de Dios. Es bueno que el cristiano esté en el mundo, porque esa es nuestra labor. Ir por todo el mundo y que predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero no es bueno que el mundo esté en el cristiano. No permitas que el mundo entre a tu corazón.
No permitas que el mundo domine tu mente, hermano. Hermano, pero si yo bailo y bailo en mi familia, la fiesta, y yo bailo, ¿es malo? Ese ya es otro tema, ¿verdad? Pero es malo que yo baile, ¿verdad? Porque soy cristiano y no debo de hacerlo, ¿verdad? Porque Se toma más un sí y se toma más que decir un sí y se toma más que decir un no para responder a esa respuesta, esa pregunta, perdón, ¿verdad? Entonces, no puedo decir sí, no puedo decir que no. Simplemente me gustaría, si me da tengo aquí el escrito, ¿verdad? Del baile y puedo dar exactamente qué es lo correcto y lo incorrecto delante de Dios. ¿Me entiendes? Y no hay ningún problema. Que lo necesite, yo se lo doy, se lo mando por email y usted analícelo y, ¿verdad? Y véalo delante de Dios y la respuesta que usted dé es la que va a estar delante de Dios, ¿verdad? Entonces, no le puedo decir que sí ni le puedo decir que no. Porque si le voy a poner el ejemplo para que lo entienda. Muchos hermanos, porque a ellos les gustó el baile en el tiempo que anduvieron en el mundo, rápidamente contestan que sí, es pecado. ¿Verdad que sí? Muchos hermanos, que les gustó andar desde que empezaba la fiesta hasta que terminaba. Rápidamente dicen que sí es pecado. ¿Por qué? Porque es algo que a ellos les afecta espiritualmente. Otros hermanos que en su vida han bailado, ni les llama la atención, dicen no es pecado. Esa es una manera de responder. Otros responden de esta manera: si el baile es pecado, ¿por qué los bebés que son inocentes, cuando escuchan cualquier tipo de música, empiezan a qué? A moverse? ¿Ven ustedes? Por eso no puedo responder sí, ni puedo responder no. Tengo que dar una explicación bíblica, y dar ejemplos bíblicos y analizarlo de acuerdo a Dios. Hermanos, yo, bueno, en mi caso, mi opinión, si Dios mora en mí, mi espíritu mora en mí, ¿cómo va a andar sanjuaneando al espíritu? Eso Pues, lo pienso. sí, por eso digo, ese es otro tema, ¿verdad? Vamos a regresar al que estamos. Si me dan la oportunidad, puedo dar el tema ese, ¿verdad? Domingo en la mañana, domingo en la tarde, y créanme que podemos responder muy bien la pregunta, ¿verdad? Porque sí es importante y es necesario, ¿verdad? Pero por eso le digo, es que es donde llega a pensar en la persona que el amor de Dios nada los va a separar. Llegan a pensar como cristianos, ¿verdad? Y les voy a dar ejemplos bíblicos, ejemplos que suceden dentro de la iglesia. Estaba yo en el área de Estados Unidos, ya iba a decir el pueblo y la ciudad, en el área de Estados Unidos, ¿verdad? Y de repente se para este muchachito pequeño y se para enfrente, ¿verdad? Pequeño, tendría como unos 8 o 9 años, yo creo. Y el domingo en la mañana empieza a dirigir los cantos. Yo lo miré, ¿verdad? Y pues, la primera vez que iba ahí a esa congregación, ¿no? Me invitaron ahí a predicar, yo no sabía, no conocía. Después pregunté, oye, ¿ya está bautizado el niño? ¿Qué creen que me dijeron? Que no. Llegamos a un punto que aún como congregación, ¿verdad que sí? Pensamos que está bien. ¿Y saben por qué pensaban ellos que estaba bien? Porque el niño atendía el LTC. Creo que así se dice, ¿verdad? El LTC, Leadership Training for Children. Ese es bien famoso ahorita, hermanos, tengan cuidado. Es bien famoso. Y porque pensaban que, estamos enseñando a ser líderes el domingo en la mañana, a la hora de dar lo mejor a Dios, y la respuesta de ellos fue, él es inocente, él no tiene pecado. Cuidado. Que vamos a pensar, a creer, que nada nos puede separar del amor de Dios. Otro lugar, el predicador en una reunión de hogar le dijo a la hermana, usted dirija la oración porque yo le estoy pasando la autoridad. Qué bien, ¿verdad? Y ahí está la hermana dirigiendo la oración. ¿Se ven ustedes? Llegamos a hacer cosas incorrectas y pensamos que nada nos va a separar del amor de Dios. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, tener control de esas cosas, analizarlas bien, porque sí nos puede separar muchas cosas. Cuando pensamos que nada nos puede separar del amor de Dios, ese momento Sansón pensó
Y él pensó que ya, igual que otras veces, todo iba a estar bien, no estuvo bien, ¿verdad? Y podemos ver grandes ejemplos para entenderlos, ¿verdad? Uno fue Adán, allá en Génesis capítulo 3, versículos 6 al 7. Les voy a dar los ejemplos, escríbanlos. Génesis 3, versículos 6 al 7, Adán. Otro fue David, segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 7. Sabemos la historia de David, ¿verdad que sí? Digo, sí, de David. ¿Qué pecado había hecho? Un pecado grande, grave, ¿verdad que sí? Pero él pensaba que no había hecho nada. Tuvo que venir el profeta y le dice, ¿verdad? Y se lo dice como con peras y manzanas, ¿verdad que sí? Y que cuando se lo explica el profeta, ¿cuál fue la respuesta de David? ¿Ese hombre debe qué? Morir. ¿Y qué le dice el profeta? ¿Ese hombre eres quién? Híjole. Él pensaba que nada podía separarlo, él tenía el corazón igual que Dios. Así lo dice la escritura, ¿verdad que sí? Otro ejemplo, ¿verdad? Tenemos allá Salomón, primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 8. Dice que las mujeres lo llevaron ¿a dónde? A la idolatría. Lo llevaron a la idolatría, a Salomón. El hombre más sabio del mundo en el Antiguo Testamento. Que se la sabía de todas. Y aún así lo llevaron a adorar. Aún algunos historiadores dicen, ¿verdad?, que él incluso sacrificó a uno de sus hijos por adoración a los ídolos de los moabitas. Es interesante. Nosotros nos puede suceder también. Tengamos cuidado. Otro de los ejemplos, ¿verdad?, que tenemos en la Biblia. Bueno, tenemos tantos ejemplos. El tiempo ya se me pasó, ya me pasé en el tiempo, pero son temas importantes que tenemos que analizarlos y tenemos que realmente pensar en esta pregunta: ¿cómo puedo darme cuenta? Y ya vimos grandes ejemplos que nos pueden ayudar a analizar su historia, a analizar lo que a ellos les pasó. Muchos de ellos, gracias a Dios, pudieron rectificar sus errores, ¿verdad que sí? Pero muchos de ellos no pudieron rectificar sus errores. Entonces, ¿qué es la clave aquí? Que al igual que ellos tenemos la oportunidad hoy de ¿qué? De rectificar. Si soy una persona que le estoy dando un servicio a Dios que no es correcto, si soy una persona que estoy causando división, soy una persona, como los ejemplos que hemos visto, que no estoy honrando a mis padres, no estamos honrando a nuestros padres como debemos, si soy una persona que pienso que nada me va a pasar con darle una oración a medias a Dios, bueno, yo les digo en esta noche: arrepiéntese. Pero arrepiéntese de corazón. De corazón. Porque eso es lo importante. ¿Qué es arrepentimiento? Volverse atrás. Regresarse, no seguir en el camino que va. Entonces, no piense, ¿verdad?, que tiene control de su vida. No piense que el amor de Dios nunca se va a separar de usted. Mejor diga: ¿sabe qué? Me voy a examinar a mí mismo, voy a tomar control de las cosas de Dios, voy a proseguir la meta y luchar para que nada me separe de la vida cristiana, para que nada me separe de Dios. ¿Preguntas, comentarios? A la pregunta que escribió, he entendido todos los temas que se han visto y es para el cristiano también. En lugar de Pedro 3, 10 a 12, verso 12 es como lo explica. Dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y su labio no hable de engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Y el verso 12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra el bien, aquellos que hacen mal. Sí. Dios, de acuerdo a todo lo que veímos ejemplos, claro que lo entendemos como varios hermanos contestamos tocante a la pregunta, y nos pareció que cuando estamos en pecado, Dios no está con nosotros. Y claro, entendemos que sí, es una de las respuestas, y también de los ejemplos que se vieron bíblicamente. Pero aquí también la Escritura nos dice, nos damos cuenta que todo lo que hacemos está incorrecto, no está Dios con nosotros. Pero también ahí lo dice en verso 12, que Dios está atento a las oraciones de aquel que se hace por bien. Quiere decir de que se está buscando que no caiga, de que siga perfecto. De aquellos que buscan a Dios. ¿Sí? Dios está con todos, porque no se aparta, claro, cuando estamos haciendo el pecado, estamos en el pecado. Claramente lo entendemos y que todos nuestros hermanos entiendan. Sí,
Sí. nos abandona Sí. en ese momento, Sí. pero sí está con todos los injustos, porque está para que se arrepientan, reconozcan, y es cristiano que venga al arrepentimiento, se aleje de todo. Sí, y como digo, cuando hablamos del pecado rápidamente podemos analizarlo, como dice el hermano, ¿verdad? Pero cuando hablamos de las cosas como lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Que pensamos que estamos bien, ahí es donde tenemos que tener más cuidado todavía, porque llega, dice el texto que está en el centro de la Biblia, ¿verdad? El Salmo 118, versículo 8, dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Pero no confíes en ti mismo, mejor confía en Dios. Deja que Dios te guíe. ¿Por qué? Porque ¿qué si en el momento que mueres, a lo mejor no estás haciendo lo correcto? Cuidado. En ese momento, igual que Moisés, puedes perder la oportunidad de ¿qué? De entrar a la tierra prometida. Entonces mejor que Dios te encuentre ¿dónde? En la viña del Señor, ¿verdad? Esa es la respuesta. Dios les bendiga.